Hola, bienvenido nuevamente a nuestra emisión. Estamos abordando el fascinante tema del discipulado y esta es una oportunidad excepcional para seguir avanzando en este aspecto. En nuestras reuniones anteriores hemos podido hablar de lo que el discipulado es, lo que implica y cómo se hace. Algunos de los puntos básicos que hemos definido han sido la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. Hemos hablado de las características básicas que debe de tener un discípulo, los recursos con que cuenta, y entre otras cosas también hemos hablado que la Biblia es uno de esos grandes recursos que Dios le ha dado a cada discípulo suyo para que no solo pueda conocerlo, pueda amarlo, adorarlo y agradarlo. En nuestra última reunión empezamos a hablar un poco acerca de las generalidades de la Biblia, su estructura, su contenido, su mensaje. Hoy quisiera abordar un poco más al respecto, enfocarme específicamente en la suficiencia de la Escritura. Si hay algo que el pueblo de Dios ha necesitado y sigue necesitando a lo largo de toda su historia, es poder confiar en Él y en su palabra solamente. Cuando Martín Lutero vivió, muchas personas no conocían el contenido de la palabra de Dios, ni siquiera estaba escrita en su propio idioma, y había infinidad de dogmas, costumbres, ritos y tradiciones que en algunos puntos la contradecían totalmente. Martín Lutero entendió la importancia no solamente de que la Biblia pudiera estar a la disposición de las personas, sino que éstas la pudieran leer, entender, recibir y aplicar en su vida. Por eso es que dentro del discipulado, uno de los puntos más básicos que debemos enfatizar es que nadie puede llamarse a sí mismo discípulo de Cristo si no conoce la Biblia. Es muy lamentable y muy triste tener que descubrir que han pasado años de nuestra vida y no hemos podido avanzar de lo más básico y elemental en el conocimiento general del mensaje de la Biblia y de su doctrina básica. En la actualidad muchos hijos de Dios confían en sus finanzas, en sus habilidades, en su capacidad intelectual, aún recurren a otras herramientas psicológicas, sociológicas, aún al consejo de gente que ni siquiera es cristiana, y en eso es en lo que basan su filosofía de vida, su conducta, la toma de sus decisiones. Muchos de ellos olvidan que es muy importante poner la Biblia por encima de cualquier otra cosa y comprometernos a conocerla y a estudiarla mejor. Hablando de este punto, es muy importante entender que así como Dios tiene atributos que son conocidos por nosotros por medio de la Escritura misma también tiene 4 atributos que hoy veremos y que es importante que no se borren de nuestra mente. Los atributos más básicos que podemos distinguir de la Biblia es su claridad. Esto es, la Biblia es lo suficientemente clara y explícita al revelar a Dios a todo hombre. En la palabra de Dios encontrarás de una manera clara y sencilla quién es Dios, cómo es Dios, qué le agrada, qué no le agrada, cómo podemos nosotros relacionarnos con Él y cómo quiere Él que lo adoremos. El segundo atributo que podemos conocer de la Biblia, además de su claridad, es su autoridad. La Biblia es nuestra forma de regir nuestra vida y nuestra conducta. Tiene autoridad sobre nosotros. Puede indicarnos y puede revelarnos lo que más necesitamos para entender cómo conducirnos con el prójimo y cómo relacionarnos con Dios mismo. El tercer elemento, además de la claridad y la autoridad, es que suple toda necesidad. Esto implica que no necesitamos echar mano de otras personas o herramientas para cubrir nuestras necesidades. La Biblia entonces puede enseñarnos desde cómo conocer y adorar a Dios hasta cómo poder saber vivir de la manera digna del llamado que Él nos ha hecho.
El cuarto y último elemento se deriva de lo anterior. Si nosotros podemos suplir todo lo que necesitamos por medio de la palabra de Dios, eso implica que la Biblia es suficiente. Todas las escrituras son suficientes para revelarnos todo lo que necesitamos conocer acerca del hombre, de la vida, del pecado, del porvenir, de todo lo que Dios quiere que sepamos para que vivamos de la manera que debemos hacerlo en gratitud a Él. Quizás el mejor texto que ayuda a entender la suficiencia de las Escrituras es el que se encuentra ubicado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. La palabra de Dios dice: tú, hablando Pablo a Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El verso 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No sé si lo notaste o no, pero es interesante que Pablo no dice a Timoteo que recuerde solo lo que aprendió, sino también de quiénes lo aprendió. Él tuvo la bendición de tener a su abuela Loida y a su madre Eunice como las primeras instructoras del Antiguo Testamento en su vida. Aunque su padre no era creyente, ambas asumieron la responsabilidad de que el pequeño Timoteo tuviera no solo contacto con la palabra de Dios, sino que la pudiera leer, creer y obedecer. Ese es verdaderamente un buen compromiso hacia los niños. Hay muchas personas que no están tan convencidas de esto o simple y sencillamente pasan esta responsabilidad a otros. Aquí es donde es necesario que hagamos un alto y podamos entender. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios por entregar las Escrituras a quienes la necesitan de una manera clara, sencilla y contundente. El principal problema es si yo no creo que eso sea tan importante o tan necesario. No son pocos los que, llamándose creyentes, no leen la Biblia con frecuencia. No son pocos los que realmente no entienden lo que leen. Y lamentablemente son bastantes las personas que no saben realmente lo que la Biblia dice referente a diferentes temas de la vida cotidiana. Pablo empleó mucho tiempo de su vida enseñando que las Escrituras son suficientes para el camino de salvación y santificación. Lo mismo que él le dijo a su audiencia de aquella época es lo mismo que hoy necesitamos nosotros escuchar, aprender, entender y practicar. No tiene mucho sentido que nosotros avancemos en un curso de discipulado si no entendemos lo más básico y elemental. No podemos discipular a una persona que no ha nacido de nuevo. Pero por otro lado, a las que ya lo han hecho, las que han nacido de nuevo, es importante entregarles las Escrituras desde la leche espiritual hasta que puedan discernirla, digerirla de forma más contundente, de forma más amplia. Ahora bien, es necesario aclarar que la palabra de Dios siempre lleva la acción inmediata del Espíritu Santo para hacer la obra perfecta de Dios en la vida de todo creyente, en la vida de todo discípulo. Es muy importante que
que nosotros entendamos que cada vez que abrimos las páginas de la Biblia, estamos recibiendo no solamente información, sino vida y revelación para que nosotros podamos aplicar esa información que recibimos. La palabra de Dios es vida, pero también es espíritu que traduce la mente de Dios a nuestra propia capacidad, no solo para poder entenderla, sino también asimilarla y llegar a convencernos. Pablo lo dijo de esta manera en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Como podremos ver, entonces es muy importante que le demos a la Biblia el peso que debe de tener en nuestra vida. Entender bien el discipulado es comenzar con el pie derecho. No sé el tiempo que tengas de haber recibido a Cristo en tu corazón y nacido de nuevo, pero lo que sí sé es que es importante que todos hagamos una autoevaluación. Después del tiempo que ha pasado desde que conocí el Evangelio de Cristo, ¿qué tan bien conozco las Escrituras? ¿Qué tanto manejo tengo de las mismas? Y no me refiero solamente a la capacidad de poder encontrar un versículo a lo largo de la Biblia. ¿Puedo saber en dónde buscar información que la Biblia tiene para mí acerca del matrimonio? ¿Puedo encontrar en la Biblia respuestas acerca de lo que ella dice para la crianza de los hijos? ¿Cómo establecer un negocio? ¿Cómo ser fiel? ¿Cómo entablar relaciones más prósperas con las personas? Y no me refiero a lo económico, sino buenas relaciones con mi prójimo. En pocas palabras, sé encontrar en la Biblia las respuestas a mis preguntas. Es muy importante que nosotros entendamos esto para terminar. La Biblia debe llenar nuestra vida, nuestra memoria, gobernar nuestro corazón y guiar nuestros pasos. Hay que leerla lentamente, frecuentemente y devocionalmente. La Biblia es una fuente de riqueza inagotable. Provee para nosotros en todo lo que nosotros tengamos necesidad, mucho más allá de nuestras expectativas. Si no lo habías visto así, yo te animo para que puedas retomar y tener un tiempo diario de lectura, meditación, memorización y aplicación de la palabra de Dios. Por hoy, hasta aquí dejaremos esta cápsula y te invito para nuestra próxima emisión, en la cual seguiremos avanzando en nuestros pasos sencillos, pero muy directos de entender el discipulado. Hasta la próxima.